¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches. ¿Ya listos para la palabra? Qué bueno, es un gusto saludarlos, a los que están aquí, los que están por internet también. Reciban un caluroso abrazo y pues gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Sabemos que su palabra es viva y eficaz. ¿Cuánto crees que la palabra es viva y eficaz? Nos enseña, ¿no? Nos enseña, nos redarguye, nos lleva al cambio. Y vamos a seguir en esta noche con la serie de El verdadero evangelio. Y lo que vamos a tratar el día de hoy es la predicación del evangelio. Abra su Biblia en Marcos capítulo 13, por favor. Marcos capítulo 13, versículo 10. Marcos 13:10 y vamos a darle lectura. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Vamos a orar, cierre sus ojos. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre nuestro, queremos darte gracias por tenernos aquí. Gracias por tu amor inagotable, tu paciencia, tu bondad hacia nuestras vidas y porque tú quieres producir siempre cosas nuevas en nosotros. Para eso nos acercamos confiadamente hasta tu trono de gloria, donde podemos seguramente encontrar la gracia y la misericordia que necesitamos para cada día. Bendice este tiempo, tómalo en tus manos, llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, tu voluntad y sobre todo produce en nosotros aquello que es necesario para vivir vidas rectas delante de ti, vidas honestas, vidas que busquen verdaderamente cumplir tu propósito. Bendícenos, Señor, ayúdanos, toma control por medio de tu Espíritu Santo y que podamos verdaderamente conocerte un poco más y que el evangelio que tú nos has dado sea también predicado a todas las naciones, comenzando desde nuestra casa y en todo lugar donde nos encontremos. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, recíbela de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. La predicación del evangelio es el tema, mis hermanos. Yo le puse un título a esta enseñanza y el título es Una respuesta natural del cristiano. Ese es el título de esta enseñanza, de este tema de la predicación del evangelio. ¿Cuántos creen que la predicación del evangelio debe de ser una respuesta natural? ¿Sí lo creen o no lo creen? ¿Sí? Entonces, ¿por qué les tenemos que estar rogando, mis hermanos, para que prediquen el evangelio? Se supone que la predicación del evangelio debe de surgir de manera natural en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque ha recibido de parte de Dios una salvación inigualable, inalcanzable. Y es entonces cuando el verdadero cristiano quiere dar esa misma salvación. Yo sé que da penita, ¿verdad? ¿Cuántos le da pena predicar el evangelio? A veces cuando vamos iniciando la vida cristiana es que me da penita. Pues sí, es posible que tengamos esos sentimientos, esas emociones, pero precisamente por eso estamos aquí, para que el Señor derribe todos esos argumentos y nos permita entender la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Porque la obra que Dios hace en el corazón del hombre, mi hermano, no es cualquier cosa, La obra de salvación que el Señor hace en cada creyente es gloriosa. En todo sentido nos transforma, nos cambia. Nos lleva a niveles inimaginables, a estar en lugares donde nunca pensamos estar, a hablar cosas que nunca pensamos hablar. El creador de todas las cosas, nuestro Señor, mis hermanos, se encargó de que fuera posible el cambio en nosotros. Nos sacó de una vida de tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, una vida donde podemos ver por dónde andamos.
Hizo posible aquella transformación que nos va a permitir y que nos va a llevar al cumplimiento del propósito de Dios, de su voluntad. Así lo aseguró Dios a través de la vida de el profeta Ezequiel cuando dijo ahí en Ezequiel 36, 26, yo, dice el Señor, yo les daré un corazón nuevo. ¿A cuánto les gusta lo nuevo? Un carro nuevo. ¿Cuántos quieren un carro nuevo? ¿Cómo vuela el carro nuevo? Entras y ay, hasta te da cosita, ¿no? Nunca había olido bueno, yo nunca lo he olido propio. Pero dice el Señor, les daré algo nuevo, un corazón nuevo a ustedes. Y pondré, dice, espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Versículo 27 de Ezequiel 36. Y aquí viene lo interesante. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Eso es lo que marca la diferencia, mi hermano. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, el espíritu de Dios, su presencia, su vida misma en nosotros. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. No es cualquier cosa, mis hermanos, la obra de salvación. Es algo glorioso en todo sentido. Por esa causa, los resultados de una fe verdadera y por tanto los resultados mismos de una regeneración, que es todo lo que acabamos de leer, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un corazón de carne y quitarle el corazón de piedra, todo eso se le llama regeneración. Los resultados de esta regeneración o de esta fe salvífica, esta fe verdadera debe de ser visible. Repita conmigo, visible. Visible, y no solamente visible, sino progresiva. Progresiva, es decir, debemos ser cada vez más cristianos. No debemos de ser los mismos cristianos que el primer día que llegamos a Cristo. Con el paso del tiempo debemos de ser cada vez más cristianos, cada vez más pequeños Cristos. Personas que van dejando su huella en cada corazón que les rodea. O como decía Iván en la alabanza, el dulce olor de su conocimiento. Donde quiera que estés debe de oler a Cristo. ¿Por qué? Porque ya Dios te dio un corazón nuevo, te dio un espíritu nuevo y no solamente eso, sino que puso su espíritu en ti. Por eso debemos de dejar huella. El olor de Cristo, tal como Cristo Jesús lo hizo con nosotros. ¿En cuántos de ustedes Cristo dejó huella? Por eso estamos aquí, por eso buscamos a Dios. Por eso anhelamos más de Dios. No nos dejamos vencer por el mundo, sino que buscamos hacer la voluntad de Dios, porque Cristo dejó huella en nosotros, así como en muchas más personas. Por lo tanto, por esta causa, la predicación del Evangelio, mis hermanos, debe de ser un resultado natural en la vida del cristiano. Y no solamente eso, sino debe de ser una prueba de que Dios ha transformado tu vida, de que Dios ha cambiado tu corazón y ha puesto su espíritu en ti. No nos deben de andar rogando para predicar el Evangelio, ¿verdad que no? Así como les rogamos para que vengan a las reuniones de hoy, o a las reuniones del domingo, que vengan a varones y que vengan a mujeres y que vengan a matrimonios y que vengan a jóvenes y que ya no soy joven, no importa, tú vente. Pero aunque tengas 60, tú vente cuando estoy 60 años. No debe de ser un clamor de parte de otra persona hacia ti, sino un clamor tuyo hacia Dios, el poder predicar el Evangelio. Señor, ponme una persona a la cual yo le pueda hablar de tu salvación, de la obra que tú hiciste en mí y que ahora tú también quieres hacer en ella, una obra de salvación. ¿Y cuál es el único requisito para predicar el Evangelio? Ser cristiano, o sea, verdadero cristiano. Es el único requisito, mis hermanos. Si eres un verdadero cristiano, tú puedes predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se te ha dado el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu de Dios, has palpado las maravillas
de Dios que te ha transformado, que te ha dado una vida nueva. Es el único requisito. Los que no son cristianos no pueden hacerlo. O no pueden hacerlo de la forma en la que Dios quiere que lo hagan. De eso se hablará en las próximas semanas. Pero el único requisito para predicar el evangelio es ser cristiano. Pero también sabemos, mis hermanos, que se requiere de la llenura del Espíritu Santo para poder cumplir fielmente con esta tarea. Puedes ser cristiano y puedes hablar de Dios, pero tienes que ser lleno del Espíritu de Dios para ser fiel. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos quieren ser fieles? Necesitan llenarse del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo hago? Viendo las películas de Netflix, pero de la Semana Santa, para que no se escuche tan feo. ¿Así nos llenamos del Espíritu Santo? No, sino a través de la oración y de la palabra, de la práctica de la palabra de Dios, a fin de que, siendo llenos del Espíritu, podamos anunciar su salvación. ¿Y saben que a una persona llena del Espíritu Santo se le quita la penita? A una persona que es llena del Espíritu de Dios se le quita la vergüenza, mi hermano. ¿Por qué? Porque el ardiente o el ferviente Espíritu de Dios está en nosotros y quiere dejar salir esa buena noticia. Me decía una hermanita, me decía, es que no sé qué me pasa. ¿Por qué? Le digo, es que estoy leyendo la palabra y me dan ganas de salirme a predicar. Y le digo, qué bueno que lo haces. Qué bueno que sientes eso. ¿Cuántos leen la palabra y le dan ganas de salirse a predicar? Pero que no se queden las ganas, sálgase. ¿Sale? Es que yo la veo a las 3 de la mañana. Bueno, quédese y al siguiente día lo hace. Pero es la llenura del Espíritu Santo, esta llenura que no fue exclusiva para el tiempo de Jesús en la tierra, o no fue exclusiva para el apostolado, sino que también en nuestros días opera esta llenura del Espíritu de Dios, que nos lleva a experimentar su poder y su gloria, no solamente en nuestras vidas, sino también en aquellos que necesitan ser transformados por Dios a través de la predicación del Evangelio. Mi hermano, si usted no predica el Evangelio, usted nunca va a experimentar cómo Dios salva a una persona. Nunca va a experimentar cómo Dios obra en los corazones, cómo Dios va quebrantando las vidas para hacerlas nuevas en Él. Por eso necesitamos experimentar esta llenura que experimentaron los apóstoles, los primeros discípulos del Señor Jesucristo. No debemos de pensar que la obra de la predicación del Evangelio es responsabilidad de otro. Dile al que tienes a un lado, ahí te hablan. Que no es responsabilidad de otro, ¿para qué me haces caso? Dime, ahí me hablan. No es responsabilidad de otro, mi hermano. Es responsabilidad tuya si es que has creído en Cristo. La predicación del Evangelio es responsabilidad del cristiano. Nosotros, simple y sencillamente, por el hecho de ser cristianos, al ser llenos del Espíritu Santo, se debe de producir en nosotros aquel mismo deseo que se produjo en Pablo, aquella necesidad de dar a conocer la salvación del Señor. Ay de mí si no predicar el Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Me es impuesta necesidad. Y una forma de experimentar el mover de Dios, y una forma también de sensibilizarnos a la obra y a la necesidad de la salvación en el mundo, es precisamente la predicación del Evangelio. Gracias a Dios, mis hermanos, el Señor me ha permitido estar en ambas partes. Y es algo que yo siempre le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me ha permitido servir dentro de la iglesia y también me ha permitido servir fuera de la iglesia en la predicación del Evangelio. Y eso, sabe que le ayuda a uno a sensibilizarse, porque conozco muchas personas que solamente sirvieron dentro de la iglesia toda su vida. Y no digo que sea malo, sino que eso en muchas ocasiones, al no saberse tratar, los vuelve insensibles. Los vuelve insensibles a una necesidad que hay allá afuera. A
una necesidad de salvación, a una necesidad de atraer almas a Cristo. Hay pastores que incluso no están de acuerdo con la obra de evangelización. Imagínese usted. Pero yo le invito a que cuando se abra el ministerio, porque estamos orando para que el Señor abra el ministerio de evangelismo, y una vez al mes podamos salir a evangelizar, usted se apunte. Que se apunten para salir a predicar el evangelio, porque hay personas allá afuera clamando por misericordia. Y es la iglesia la que tiene el trabajo de llevar las buenas nuevas de salvación a los hombres. Pero es por la predicación que podemos experimentar el mover de Dios, cómo Dios se va moviendo en el mundo. ¿Por qué Cristo no ha venido? ¿Saben por qué Cristo no ha venido? Porque quiere que muchos más sean salvos, ¿no? Eso es lo que dice el apóstol Pedro. No es que Dios retarde su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, si analizamos este pasaje, entonces podemos llegar a la conclusión que Dios no estableció a la iglesia para tenerla como un campo minado alrededor y que no saliera de aquí, sino que fuera y atrajera a todos aquellos por los cuales el Señor está esperando su venida, ¿o no? El Señor está a punto de venir y dice que tiene el tiempo perfecto, lo conocemos, pero no es que se tarde, quiere que la iglesia vaya y predique el evangelio. El pasaje base decía que hay necesidad de que sea predicado el evangelio en todas las naciones. Y si usted lee el contexto de ese pasaje, el Señor está hablando precisamente del fin de los tiempos. Después de eso dice la Escritura que habrá gran tribulación, cual no lo ha habido nunca, ni tampoco la habrá. Porque el tiempo se ha cumplido para que el Señor esté próximo a su venida, a venir y hacer nuevas todas las cosas. Pero la iglesia necesita estar activa, la iglesia necesita predicar el evangelio, la iglesia necesita ver miembros nuevos en las congregaciones todas las semanas, mi hermano. Cada semana debe de haber miembros nuevos. A veces nos acostumbramos a las mismas caras y pasan años, y no solamente años, pasan siglos y son las mismas caras. Y eso no debería pasar. Cuando hay las mismas caras en una congregación, la congregación se ha estancado. La congregación no predica el evangelio, no atrae almas, porque no está haciendo su trabajo, no está siendo sensible a la obra de Dios, no está siendo sensible a la necesidad de salvación, no está experimentando cómo Dios está moviendo por su Espíritu Santo. Pero la iglesia necesita predicar la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? 2, ok. Ustedes prediquen, los dos que contestaron. A los demás déjenlos que. Es que no soy predicador y es que yo no sé cómo predicar, mi hermano. ¿Cuál dijimos que era el requisito único para predicar el evangelio? Ser cristiano. No se necesitan más dones, ¿eh? Con que tenga usted el don del Espíritu Santo, usted ya puede predicar el evangelio. ¿Sabe qué significa la palabra predicar? Anunciar. Bien que no quiere predicar el evangelio, pero anuncia cada rato las películas que están en el cine. Y esas las anuncia bien, hasta parece conductor de televisión. Y predicar el evangelio es que, no me hallo. Y predicas re bien el chisme de TV Notas. O los capítulos de La Rosa de Guadalupe. ¿Y el evangelio? No, es que no, yo creo que no es mi llamado. No es cierto, mi hermano, predicar significa anunciar. No necesitas pararte en un púlpito para anunciar el mensaje del evangelio. Por el contrario, yo creo firmemente que la mejor predicación de la palabra que se puede dar es cara a cara. Yo lo creo fielmente. Es donde experimentamos la gracia de Dios, experimentamos la llenura, la dirección del Espíritu Santo, dándonos a conocer las necesidades específicas de una persona. Cuando tú vas y comienzas a hablarle, la persona se suelta en llanto porque sabe que Dios está hablando, porque sabe que Dios quiere tocar su vida, tocar su corazón y transformarlo. Pero para eso necesitas anunciar el mensaje de la palabra. Advertir también significa, esta palabra predicar, significa advertir sobre la necesidad de acatarse a algo.
del acatamiento de algo, en este caso, de la palabra de Dios mismo. Necesitamos acatarnos a Dios, sujetarnos a Él, conocerle a Él. Y la iglesia necesita advertir acerca de esto. Hay una necesidad de que el hombre se sujete a Dios, porque si no se sujeta a Dios, ¿sabe qué está haciendo? Está destruyendo su propia vida, mi hermano. ¿A cuántos les gusta ver vidas que se están destruyendo? ¿Verdad que no? Hace rato platicaba con un hermano y me decía que oráramos por su hermano, por un familiar de él, porque estaba en las drogas. ¿Cuántos les gusta ver hermanos en las drogas? No, se está destruyendo. Por eso hay que advertirles que se necesita acatarse a Dios, mis hermanos. Eso es el evangelio. Necesitan sujetar su vida a Dios. La palabra evangelio y todas sus derivadas se encuentran regadas, distribuidas por todo el Nuevo Testamento. Y también el sentido del evangelio se encuentra distribuido por todo el Antiguo Testamento. En el paso del Mar Rojo, todos fueron bautizados, dice la Escritura. Y para sorpresa nuestra, el libro en donde más se menciona la palabra evangelio o evangelizar, ¿en dónde cree que es? En el libro de Hechos. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Hechos habla de la iglesia. Habla del comienzo de la iglesia, por eso no es de extrañarse. Allí es donde se describe la expansión del evangelio. ¿Y sabe que para que el evangelio se expandiera tuvo que haber muerte? ¿Quién fue el primero que murió para que el evangelio llegara a todos los rincones de la tierra? Esteban. Lo apedrearon. El Señor permitió que se levantara esa persecución a fin de que la expansión del evangelio fuera posible. Y nosotros no queremos en muchas ocasiones salir a evangelizar, cuando para que el evangelio llegara hasta nuestros días hubo mucha sangre derramada detrás nuestro, a todos aquellos que entregaron sus vidas por nosotros. Y nosotros necesitamos estar conscientes de ello para ser una iglesia que imita a la iglesia primitiva, que imita el esfuerzo, el trabajo, las ganas de que el Señor Jesucristo sea anunciado, de que el Señor Jesucristo cambie las vidas, cambie los corazones. En el libro de los Hechos se nos expone precisamente el cumplimiento de la tarea dada por el Señor Jesucristo. También en la carta del apóstol Pablo a los romanos encontramos la palabra evangelio con mayor repetición, porque es a través de esta carta que el apóstol Pablo adoctrina a la iglesia en Roma y comienza a desmenuzar la obra de Cristo, comenzando con un resumen para después iniciar con la condición del hombre, concluyendo con la manera en la que debe de actuar aquel que ha recibido el evangelio verdaderamente, a partir de Romanos 12, donde viene la vida práctica del cristiano, el fruto de la aflicción de Cristo, personas renovadas de corazón, personas renovadas de mente, que viven buscando la voluntad del Señor, verdaderos adoradores, mis hermanos. Así debería de ser la iglesia de Cristo, adoctrinada en la palabra y con un deseo ferviente de exponer claramente la salvación del Señor. Muchos comienzan con una vida cristiana ardiente, comienzan con la vida cristiana con un ardiente deseo de que las almas sean salvas. Mas al pasar de los años, pareciera que ese entusiasmo o ese ardiente deseo se va apagando por la actividad diaria. Incluso algunos cristianos dejan de hacerlo porque piensan que, como ya están establecidos en algún ministerio, la responsabilidad de anunciar el mensaje les es quitada. Es que ya tengo 10 hijos, pues ¿quién te manda a tener tantos? Con todo y tus 10 hijos, salte a predicar el evangelio. Pues es que están chiquitos, el más chiquito tiene 25. Imagínese usted, y cuidando todavía de él. Pero no importa las actividades que tengas, el entusiasmo, el deseo ardiente por predicar el evangelio debe de ser progresivo, así como la vida cristiana, así como el carácter de Cristo en la vida del creyente. No debe de apagarse ni debe de mantenerse estancado o estático, sino debe de ir en un crecimiento. No importa las deficiencias que tengas,
Había una hermana, bueno, todavía no se va con el Señor. Estaba ya mayor la hermana. No sé cuántos años tendrá, arriba de 100, pero ya muy mayor la hermana. Y dice que ella oraba y que le decía al Señor: Señor, quítame las piernas, no importa. Quítame las piernas, quítame los brazos, quítame la vista. Lo que tú quieres, pero nunca me quites el habla, dice, porque yo quiero anunciar tu evangelio hasta el último día de mi vida. Te entrego todos mis miembros, son tuyos, quítamelos, pero el habla quiero entregártela para predicar tu evangelio. Yo cuando le escuché a la hermana dije: wow, qué bueno el deseo que pusiste en ella. Y que es el mismo pensamiento que deberíamos de tener todos en cierta manera, ¿no? O sea, el deseo, en relación al deseo de predicar el evangelio, de anunciar lo que Cristo ha hecho en nosotros, porque es real, mi hermano. De otra manera, aquello que nosotros confesamos como real viene a ser vano, viene a ser vacío, hueco, sin sentido. Porque ¿quién tiene, ahora sí que como dice el ejemplo, un Ferrari para tenerlo escondido? Nadie, ¿verdad? Así tampoco nadie puede tener una salvación tan grande sin la necesidad de anunciarla. El evangelio se debe de predicar ¿cuándo? Siempre. ¿Cómo no recordar, mis hermanos, aquellos ejemplos de la palabra de Dios, como aquel ejemplo del leproso sanado por el Señor, que vino a él y postrándose sobre su rodilla le pide misericordia, y el Señor le dice: sí quiero tener misericordia de ti, sé sano? Y cuando fue sanado, ¿qué hizo? Publicó por todas partes aquello que el Señor había hecho con él. Usted lo puede leer ahí en Marcos 1 del 40 al 45. Inmediatamente cuando el Señor obró en él, comenzó a anunciar públicamente todo aquello lo que el Señor había hecho. ¿O qué decir de aquel endemoniado gadareno? ¿Cuántos endemoniados hay aquí? Nomás de carácter, dicen. Pero aquel endemoniado gadareno que, estando durante ya muchos años, dice la palabra del Señor, esclavizado por una legión de demonios, rechazado por todos, viviendo en sepulcros, tuvo un encuentro con el Salvador del mundo, fue liberado, de modo que se encontró a los pies del Señor. Y después fue y publicó por toda la ciudad de Gadara las maravillas que Dios había hecho en su vida. Por toda la ciudad de Gadara, mi hermano. Usted lo puede leer ahí en Lucas 8, 26 al 39. ¿O qué decir de aquel ciego de Jericó que al escuchar que Jesús de Nazaret pasaba, clamó grandemente por misericordia, y al recibir la misericordia de Dios fue salvo? Y por todos lados dice la Escritura que siguió al Señor glorificando a Dios. Lucas 18 del 35 al 43. O aquel ciego de nacimiento que al ser juzgado por sus discípulos, por los discípulos de Jesús, fue sanado, y no solamente sanado, sino que también fue salvado. Y reconocía al Señor sin temor a los fariseos, sin temor a ser expulsado, porque la ceguera que tenía le fue quitada por el único que puede dar vista a los ciegos. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Hay mucha gente ciega que quiere ver, mi hermano. El único que les puede quitar esa ceguera es el Señor Jesucristo. Usted lo puede leer ahí en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 34. ¿O qué decir, mi hermano, de aquella mujer samaritana que tenía una vida de pecado, pero al tener ese encuentro personal con el Mesías, le fueron perdonados sus pecados y le fue cambiada la vida? De modo que fue con los suyos a la ciudad y les predicaba aquel mensaje que el Señor le había dado, por lo cual muchos creyeron por la predicación de ella, dice la Escritura. Fue por toda la ciudad de Samaria predicando el evangelio. Algunos ni a los de la casa, mi hermano. Necesitamos tener ese mismo entusiasmo que cuando conocimos al Señor, que nada pueda pagar la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque
por la predicación del Evangelio es la salvación, mi hermano. ¿Cómo quiere que se salven las personas? ¿Cómo quiere que el Señor salve, cambie, transforme, renueve, restaure? Si no predica el Evangelio. En el ministerio de intercesión llegamos a tener hasta 130 peticiones de oración más o menos, por las cuales orábamos toda la semana. Y muchas de ellas eran por salvación de familiares. Y sabe que cuando orábamos más por la persona que puso la petición que por aquel que necesitaba ser salvo. O al menos en lo personal yo así lo hago. Porque sí sé que necesitan salvación, pero también sé que se necesita el instrumento por el cual les va a llevar el mensaje, por el cual les va a llegar la palabra de Dios, para que sean salvos, para que puedan ser transformados. Ahí en 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del hombre, agradó a Dios salvar a los creyentes por aquella cosa loca que le llaman la predicación del Evangelio. ¿Cómo crees que un mensaje me puede transformar? ¿Cómo crees que aquella cosa que me estás anunciando, si los libros de Paulo Coelho no han podido hacer nada? Sí, pero los libros de Paulo Coelho no tienen vida y no son extraídos del pensamiento del Dios Todopoderoso y Creador de todas las cosas. Y Paulo Coelho no derramó su sangre por ninguno de nosotros, ¿verdad? Y aunque lo hubiera derramado, no serviría de nada. Sino que fue Cristo mismo, Dios hecho hombre, quien vino y se entregó por nosotros. Por lo tanto, su palabra, su mensaje tiene poder y tiene vida para perdonarnos nuestros pecados, para librarnos de toda maldad y para darnos vida nueva. Así lo dice la Escritura, porque hubo sangre de por medio, mi hermano. Porque la sangre del Hijo de Dios fue derramada. Por eso el mensaje del Evangelio puede hacer mucho, porque su palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón, aquellas cosas ocultas que nadie sabe y nadie supo, dijo el onge, y que son horribles. El Señor las saca a la luz por su palabra, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, dice la Escritura. Porque los judíos piden señales, dice, y los griegos buscan sabiduría. Muéstrame un milagro y te creo. Pues mira, se resucitaron los muertos y muchos no creyeron. Aún así resuciten los muertos, dijo el Señor. Si no creen a la palabra, no van a creer. Porque ¿cómo va a ser posible que crean más a lo de la creación que a lo del Creador? La palabra fue dada por el Creador, mi hermano, y todo lo que tú puedas ver es perecedero. Por eso no tiene el poder para transformar. Sino aquella palabra de aquel que de la nada hizo todas las cosas. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, dice, ciertamente tropezadero, porque no depende de ellos la salvación. Y qué difícil es. ¿Cuántos han escuchado el dicho de: si quieres que las cosas se hagan bien, hazlas tú mismo? Bueno, los judíos decían eso. Quiero ser salvo, lo voy a hacer yo mismo. Por eso les era tropezadero el Señor. Porque ya no dependía de sus obras, dependía de la obra de Cristo, de la obra de otra persona, que no era ellos, que no les permitía gloriarse de sus buenas acciones, de su conocimiento. Y los gentiles, dice, para los gentiles, ¿qué se puede esperar? Es locura. Un mensaje de un hombre crucificado en una cruz puede transformarme, jaja. Mi hermano, para muestra un botón. Y allá muchos otros. ¿Sí o no? El Señor transforma a través de la predicación del Evangelio. Es a través de esta predicación que Dios salva a los que creen. Pero muchos no lo experimentan porque no creen. Pero la realidad es que Dios quiere salvar las almas. Dios quiere que todos sean salvos. Así lo dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. El cual quiere, dice la Escritura, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
¿Y cómo cree que se da a conocer la verdad, mi hermano? Por la predicación del Evangelio, por la anunciación del mensaje del Evangelio. La iglesia debe de propagar el mensaje del Evangelio, sin acepción de personas, sin que falte ni uno solo. ¿Cuántas veces nos hemos detenido? Porque cuando le vamos a predicar a alguien vemos que no está así como se le van los ojitos para arriba. No me va a entender y que no sé qué. Pues sí, a lo mejor no entiende, pero tú predícale, que no quede por ti, la palabra de Dios puede obrar. Por lo menos ora por la persona, muéstrale a Cristo, muéstrale el interés, la compasión, el amor que Cristo sintió por todos los hombres, aún por aquellos que el pueblo de Israel rechazaba. La iglesia es la que debe de predicar el Evangelio sin acepción de personas. No debe de faltar ni uno solo, dice la Escritura. Ni uno solo de los que te tocan a ti. ¿Quiénes son los que te tocan a ti? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus sobrinos. Los que tienes cerca, esos son los que te tocan a ti. No debe de faltar ni uno solo de ellos. Tú debes de anunciar el mensaje del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habló a Pedro acerca de que Satanás lo iba a agarrar para zarandearlo como a trigo? ¿Y qué dijo el Señor? Yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Cuál fe? La fe de recibir el perdón, no era la fe de no fallar, porque todos fallamos. Y el Señor sabía que iba a fallar y que iba a pecar contra Dios al negarlo. Esa ruego por la fe, recordemos que era una fe para recibir el perdón. Y fíjese lo que le dijo después. Y una vez confirmado tú, ve y confirma a tus hermanos. ¿Sí recuerdan que dijo el Señor eso? O sea, una vez que tú hayas recibido el perdón, ve y anuncia que también ellos pueden ser perdonados. Cuando el Señor predijo aquella negación de aquel Pedro que dijo, yo nunca te voy a negar, nunca te voy a dejar solo. Y corrió a la primera de peligro. Yo he rogado para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio. Dice la Escritura, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, comienza desde aquí, no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Comienza de aquí propágalo hacia los alrededores. Sabemos que la Escritura dice que ¿quién es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos? El Señor. Pero ¿sabe que lo hace a través de la predicación del Evangelio? Usted vaya a una iglesia, investigue, ahí en Google aparece todo. Iglesia donde no se predica el Evangelio, a ver qué le aparece. Y parece una iglesia donde no se predica el Evangelio. Es una iglesia muerta. No hay crecimiento, no hay edificación, no hay nada. Pero si el Señor es el que los añade, sí, pero utiliza la iglesia. Es el Espíritu Santo a través de la iglesia, de la predicación del Evangelio. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía entonces cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero es el último pasaje, mi hermano, el último párrafo, la última frase. Antes de eso comienza la Escritura con perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, continuaban viviendo de la manera que en los apóstoles habían sido enseñados por Cristo. ¿Cuál era esa manera? Que tenía que ser predicado el Evangelio a todas las naciones.
Que la misma obra que el Señor Jesucristo hizo, también la iglesia la tenía que hacer. Para que el Señor añadiera cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Porque el Evangelio, mi hermano, se predica para la salvación de las almas. Y somos nosotros los encargados de traer a las congregaciones esas almas que han de ser salvas. A través de la predicación del Evangelio. Yo sé que el Señor puede hacer de manera soberana que alguien llegue aquí, lo ha hecho muchas veces, o a cualquier otra iglesia. Pero el Señor nos está haciendo participante, mi hermano, de una obra preciosa de salvación. A través de la anunciación del mensaje del Evangelio. Un evangelio que se predica para salvación, no para perdición. Y no es posible, escúchame bien, no es posible que alguna persona, queriendo ser cada día más como Cristo y teniendo el Espíritu Santo de Dios, quiera que las almas se condenen a la eternidad sin Cristo. No es posible. ¿Por qué? Porque si tenemos el deseo de que alguien sea salvo, no es por nosotros mismos, es por lo que el Señor ha puesto a nosotros. Antes de Cristo ni nos preocupábamos a dónde se iba una persona. La mandamos al cielo de manera autoritaria, yo pago, decíamos. Pero hoy no. Hoy entendemos que la salvación es por la fe, por la gracia de Dios, a causa del sacrificio del Hijo de Dios. Y no es posible que si somos cristianos, si queremos ser cada vez más como Cristo y tenemos el Espíritu de Dios, no trabajemos a fin de que las almas no se condenen en la eternidad sin Cristo. El Señor Jesucristo, mi hermano, recorría distancias impresionantes por un alma. Así lo hizo con el endemoniado gadareno, ¿no? Solamente fue por él. Y cuando fue por él, a través de ese endemoniado o ex endemoniado, se propagó todo el evangelio en su ciudad. Era algo impresionante que el Señor había hecho. A veces que, por ejemplo, hay pastores que son pastores, pero antes de ser pastores fueron malandros. Y ellos dan su testimonio que fueron malandros de la del Fresno. Y eran los cholos del barrio. Y cuando el Señor transforma sus vidas, a través de ellos en su colonia es predicado el evangelio. Y antes eran los que filereaban y ahora son los que recibían los cuchillazos, ¿no? Porque entendieron que el evangelio se predica para salvación y es necesario que seamos sensibles. Y si alguno no tiene cuidado de la salvación de las almas, entonces, mis hermanos, el cristiano debe de aprender a tener la sensibilidad ante la necesidad de la salvación de los hombres. Necesitamos como cristianos aprender a tener esa sensibilidad de que el Señor necesita estar gobernando la vida de los hombres. No hacer oraciones, repeticiones de oraciones de fe, eso no sirve. Llevarlos a un entendimiento del sacrificio del Hijo de Dios, de la necesidad de ser cambiados por Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Así lo dijo el Señor también en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Diga, yo me había perdido. La humanidad misma estaba perdida, sin Dios, sin esperanzas, ajenas al pacto de Dios. Estábamos perdidos, pero ¿qué creen, mis hermanos? Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Necesitamos predicar eso. El evangelio nos evidencia la necesidad principal del hombre. Una necesidad, mi hermano, a la cual no podemos ser insensibles. No podemos ignorar la necesidad de salvación. Dice la Escritura, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Se lo saben, fíjense. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. A ver, voltea a ver tus pies. Voltea a ver tus pies, quítate los zapatos, los calcetines. ¿Están hermosos o no? Si no están bonitos es porque no predicas el evangelio. Entonces, si predico se me va a quitar el juanete. Estoy hablando de una manera espiritual, mi hermano. No lo acomode a lo natural. Qué hermosos, dice, son esos pies. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora lee este versículo al revés y en primera persona. Qué hermosos son mis pies. ¿Por qué? Porque soy enviado para predicar, para que predicando oigan, para que oyendo crean, para que creyendo invoquen y para que invocando sean ¿qué? Salvos. Para eso soy enviado. Por lo tanto, la fe que salva es por medio del oír la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, y somos enviados a predicar. Hace mucho el Señor me enseñó algo, o yo lo sentí una enseñanza de parte del Señor, ¿no? Que me decía, ninguna persona va a conocer verdaderamente el evangelio hasta que no sienta la necesidad de predicarlo. Cuando sentimos la necesidad de predicar el evangelio es porque hemos conocido el evangelio, porque lo hemos entendido, porque quizás somos salvos ya. O en otras palabras, sabemos que verdaderamente hemos creído el mensaje del evangelio cuando es impuesta en nosotros una necesidad por anunciar las buenas nuevas que ya hemos recibido. Lo mencioné en un principio, ahí en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Además de esto, también la palabra nos dice que somos pueblo escogido de Dios para anunciar sus virtudes. Y anunciar las virtudes de Dios es anunciar el evangelio. Dentro de una serie que tuvimos anteriormente, hablamos precisamente de esto, de que el evangelio, la cruz, nos muestra las más grandes virtudes de Dios. El amor, la justicia, la misericordia, la bondad, la paciencia y todo lo que es Dios en su plenitud. Puedes verlo a través de la cruz, a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos aplicarnos al papel que Dios nos ha dado como iglesia del Señor y aprender a predicar el evangelio. En conclusión, mi hermano, predicar el evangelio es un maravilloso privilegio. ¿Cuántos lo creen así? Pero solamente aquel que ha encontrado la perla de gran precio, ese tesoro escondido, el cual es el Señor Jesucristo, su sacrificio redentor por su inmenso amor, solamente ellos pueden ver este privilegio del cual nosotros no somos merecedores, pero que el Señor nos ha hecho participantes. Y si en verdad hemos gustado la benignidad del Señor, entonces el hablar de ella va a ser uno de nuestros mayores anhelos. Si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Si no se siente la necesidad de predicar el evangelio, primeramente a los de nuestra casa, entonces necesitamos examinarnos. Puede ser que no hayamos encontrado el verdadero valor de la buena nueva, el verdadero valor del evangelio. O si lo encontramos, nos hayamos olvidado de él. Como dijo el apóstol Pedro, aquel que no comienza a añadir en su vida todas aquellas grandes virtudes, dice, tiene la vista muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero aquel que comienza a dar fruto, a crecer en su vida cristiana, entonces dice la Escritura que es una persona firme, que no cae jamás,
que no cae, se mantiene firme en lo que ha decidido, en lo que ha creído, en lo que ha decidido, en lo que ha determinado. No sé, yo a algunos de ustedes se los he compartido, pero cuando yo inicié la vida cristiana, yo estaba en la iglesia, estaba en Casa de Oración Centro. Iba y me congregaba porque si no mi mamá no me prestaba la camioneta para salir en la noche. Y si iba, pues ya me la prestaba y me iba en la noche. Y pues llegué un domingo, ya conocía yo de la palabra, y estaba en la alabanza, y la alabanza ministra, por eso deben de poner atención a la alabanza, mis hermanos. No se duermen en la alabanza, ¿ok? Que algunos he visto que se duermen con los ojos abiertos. Y estaba en la alabanza y el Señor me estaba hablando a través de su palabra por la alabanza, porque es palabra de Dios cantada. Y yo estaba ahí y le dije, mira, yo te entrego mi vida en este momento, Señor. Yo te entrego mi vida y no doy vuelta atrás. No sé, en ese momento yo me encontré en un momento que no sabía ni siquiera si existía Dios, a ciencia cierta. O sea, yo le decía, mira, si tú te me vas a manifestar un día, tú lo vas a hacer porque tú eres Dios. Yo me voy a esperar hasta el día en el que tú quieras manifestarte a mí. Y yo tomé esa decisión y dije, no vuelvo atrás. Y cada vez que yo quería volver atrás, me acordaba de ese pasaje. Tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no van a caer jamás. Y cuando tenía ganas de echarme un clavado al pecado en el mundo, volteaba con Dios y le decía, yo he decidido entregarte mi vida, Señor, no voy a volver atrás. No me voy a echar para atrás. Voy a mantener mi decisión de entregarte mi vida. Y ya van 10 años, mi hermano. Voy para 11 años, si Dios me deja llegar. Y no vuelvo atrás. El mundo no me ofrece y ni me va a ofrecer jamás lo que el Señor me ha ofrecido, todo su inmenso amor, su bondad, su salvación, su vida eterna. Su solo sacrificio vale la pena, mi hermano. Por lo tanto, necesitamos sentir esa necesidad de predicar el Evangelio, si es que realmente lo entendemos. El mensaje eficaz del Evangelio es aquel que va acompañado de un carácter que lo respalda. Aquella palabra que es hecha vida en nosotros, de lo cual también se hablará más adelante. Pero necesitamos entender que necesitamos predicar. Esa necesidad vaya para el hombre de salvación. Una salvación que no se puede comprar. Es un regalo que hemos recibido de Dios por amor únicamente. Y es necesario hacerlo saber a toda criatura para que todo aquel que crea o que cree entonces tenga esa salvación. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Si realmente hemos nacido de Dios, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por lo cual asimismo padezco, dijo esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién le he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día que Él mismo prometió, el día de su venida. Así también nosotros, mis hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos anunciar su salvación. Necesitamos armarnos de valor y entender aquello en lo cual hemos creído. Como está escrito, creí, por lo cual hablé.
nosotros también hemos creído, por lo cual también hablamos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cierra tus ojos. Y dile: Señor, yo quiero predicar tu evangelio, yo quiero anunciar tu salvación. No sé cómo hacerlo quizá, pero tú me vas a enseñar, Señor. Enséñanos, Padre mío, a hablar de ti. Enséñanos a no presentar un Dios diferente. Enséñanos a no presentar un evangelio torcido. Muéstranos cuál es la verdadera forma de anunciarte a ti, principalmente con nuestra manera de vivir. Señor, te anhelamos y queremos más de ti. Tú eres nuestro todo, amado Dios. Yo lo he experimentado y quiero que también otros lo experimenten. Úsame, Señor. Dile al Señor: úsame, Dios mío. Úsame para salvación de otros. Que mi vida y mis palabras hablen de ti. Que mi corazón y cada uno de mis sentidos, mis miembros, que yo pueda presentarme como un sacrificio vivo delante de ti, santo, agradable, como una ofrenda, con entendimiento de lo que tú has hecho por mí en la cruz. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu evangelio. Llénanos de tu presencia, amado Dios. Llénanos de tu palabra y perdónanos si hemos estado apagados y no hemos hablado tus maravillas. Queremos ser una iglesia, esta porción de tu iglesia en esta congregación, que anuncie tu evangelio. No queremos ser una iglesia muerta, queremos ser una iglesia viva y activa, porque tenemos un Dios vivo y un Dios activo, un Dios que hasta el día de hoy trabaja, un Cristo que hasta el día de hoy trabaja, un Espíritu Santo que hasta el día de hoy trabaja. Por lo tanto, también nosotros tenemos que trabajar. Gracias, Padre, por este tiempo. Recibe toda la gloria, toda la honra, el honor de lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Que nunca, mis hermanos, se nos olvide lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y la forma en la que vamos a saber que no se nos ha olvidado es porque lo predicamos. Amén. Predique el evangelio y entonces ese mensaje también estará siempre presente en su mente, en su corazón, para presentarse delante de Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos, que pasen buena noche, el Señor los guarde, los lleve con bien a casa y que el Señor perfeccione cada vez más su obra, su carácter en nosotros. Dios le bendiga, bonita noche.